andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a... Bienvenidos al Andén en este viernes a 9 días de las elecciones. Soy Camila Carvajales, como siempre, como cada semana, un gusto saludarlos aquí en el Andén, donde nos subimos para que no atropellen su opinión. Marcela Puentes, buenas noches. Hola Camila, buenas noches. Estamos cada vez más cerca de saber quién va a ser el próximo presidente de Colombia, terminando una semana llena de nuevo como una película, de espionajes, de señalamientos, de acusaciones, de fake news, y en este caso con Gustavo Petro como uno de los protagonistas, pero también con Rodolfo Hernández, el ingeniero, el exalcalde de Bucaramanga, protagonizando también polémicas por sus propuestas y su manera particular de estar haciendo campaña. Dice usted, Camila, 9 días se siente uno como un fresquito, como ya casi se acaba. No sabemos qué venga después, ¿no? Eso ya será otro cuento, pero de verdad, qué bueno que ya se va a acabar la campaña. Sí, ya es suficiente. Ya, yo creo que pasamos, Marcela, de ser una campaña de ideas, de candidatos, de confrontaciones, de debate, literalmente a una película. No es para menos lo que ha pasado esta semana. Hablemos del episodio más reciente, el que involucra a Roy Barreras, Armando Benedetti y uno podría decir a la cúpula del pacto histórico, al propio Gustavo Petro, después de que se filtraran en total 4 videos de reuniones que han tenido desde que iniciaron todas las actividades de campaña. Algunos de esos videos, decía Roy Barreras, el senador y quien es una de las personas más cercanas a Gustavo Petro, fueron hace 10 meses, pero se conocieron en las últimas horas y se ve cómo de alguna manera están haciendo política, están haciendo marketing político, están planeando lo que se hace en las campañas cuando hablan de cómo van a desprestigiar a otro candidato, de cómo van a crear fake news alrededor de otro candidato, de cómo usarán las redes sociales para posicionarse. Hasta ahí yo creo, Marcela, que hace parte de la dinámica política y de lo que pasa normalmente en este tipo de campañas. Indigna, evidentemente, y genera unas preocupaciones válidas sobre la forma como se hace política en Colombia, sobre todo, Camila, porque lo que dicen los críticos de Gustavo Petro es que lo que se ha vendido desde el pacto histórico es que ellos van a hacer la política de una manera distinta, y lo que están demostrando es que tal vez la hacen como funciona la política, usted lo ha dicho muy bien. Sin embargo, hay unos temas de fondo que creo tendremos que analizar esta noche, como el tema de la extradición, que genera unas preocupaciones muy grandes a algunos sectores por las conversaciones que estaban teniendo allí, donde se confirma que en efecto se estaban visitando presos, o eso es lo que estaban diciendo ellos en sus reuniones estratégicas, aparentemente para ofrecer algunos beneficios, entre ellos la no extradición. Es que yo creo que eso es lo de fondo del escándalo de la semana. Lo negó el pacto histórico cuando se descubrió que Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, había ido a la cárcel La Picota a los pabellones de extraditables. Lo volvieron a negar cuando se descubre que Piedad Córdoba, senadora electa del pacto histórico, había estado en la cárcel. Ella también lo había negado, dijo que solo había ido a la cárcel a visitar a su hermano, que recuerde usted está en un proceso previo de extradición, pero al final estos videos de las últimas horas terminan revelando una conversación de Roy Barreras, de también Alfonso Prada, de Armando Benedetti, de todos contando que había una estrategia en la campaña y que, en palabras de Roy Barrera, tenía que hacerse una explosión controlada de esa bomba que en su momento fue en la campaña, pues la situación de negociaciones, conversaciones, acuerdos, ofrecimientos, al final con narcotraficantes, que son los que están presos en la cárcel La Picota. Y que eso es lo que se conoce, habrá que ver qué es lo que no ha salido a la luz todavía, porque usted sabe que dice la revista Semana que tiene muchas horas de grabación y el mismo Gustavo Petro ha pedido que se publiquen rápidamente en su integridad, dice él, para que no se vayan a tergiversar, porque también se está aplicando la estrategia de ser las víctimas, de decir, no, es que nos están chuzando, los que somos víctimas aquí de delitos somos nosotros, porque aquí hay un espionaje, usted lo estaba mencionando, pero el debate también del otro lado, Federico Gutiérrez, ex candidato presidencial, acude a la Corte Suprema de Justicia para entregar nuevos elementos y que se investigue a Gustavo Petro, a Roy Barreras, por supuestamente haber intentado atacarlo y desprestigiar su campaña. Porque también hay un video en el que se habla de la estrategia para eso, para hacer que no ganara Federico Gutiérrez, que al final, pues si nos vamos a ver lo que pasó en los votos, uno podría decirse que ocurre. Federico Gutiérrez, que ha anunciado su respaldo y su voto por el exalcalde de Bucaramanga, por Rodolfo Hernández, aunque no se le ha visto en tarima. Yo creo que desde ese domingo de las elecciones está de alguna manera perdido del mapa político Federico Gutiérrez, salvo por este episodio en el que sale a ampliar sus denuncias contra Gustavo Petro. Lo mismo que ha pasado en las últimas horas con la coalición Centro Esperanza. Lo que quedaba de esa coalición, ahora sí tomaron camino cada uno por distintas líneas, apoyando a uno, a otro candidato, o el voto en blanco, que al final pues
terminó teniendo protagonismo entre los que integraban esa coalición. Y uno no quisiera estar en los zapatos de Alejandro Gaviria, que anuncia que vota por Gustavo Petro, Sí. y le aparece uno de los Roy videos o Petro videos en el que están hablando de acabarlo a él políticamente, que fue también lo que dijo Isabel Zuleta, senadora electa del Pacto Histórico, sobre Federico Gutiérrez. Es que el exministro de Salud la tiene muy difícil. Él ha intentado en sus cuentas de Twitter salir a explicar y a decir que no quiere entrar en esa polémica, que va a seguir apoyando a Gustavo Petro, pero cómo seguir al lado de quienes meses antes pensaban que no era el hombre más confiable, que tenían que atacarlo. Pareciera que en política eso se olvida muy rápido porque van a seguir montados en la misma tarima. Pero se lo están cobrando porque él ya dijo que va a seguir apoyando a Gustavo Petro a pesar de todo esto. Y creo que hay que mencionar también dos hechos rápidamente, Camila, que son noticia esta semana. El voto en blanco de Sergio Fajardo, Sí. que nuevamente, como en 2018, va a votar en blanco porque dice que definitivamente por Gustavo Petro no lo va a hacer, a propósito de este escándalo y de otras cosas que han ocurrido, y por Rodolfo Hernández tampoco, con quien tuvo conversaciones, todo se dañó, y en su pronunciamiento dice cosas bastante llamativas, como que no está preparado para gobernar al país. Eso por un lado. Y por el otro, los liberales, que por Sí. debajo de la mesa estarían ya apoyando a Rodolfo Hernández, y el representante Juan Carlos Lozada, una de Se las voces despachó. más críticas del expresidente César Gaviria, dice que va a votar por Gustavo Petro y que además tiene evidencias de que Rodolfo Hernández, que dice todo el tiempo que él no se reúne, que no habla y que no hace acuerdos con los políticos tradicionales, se ha reunido varias veces con César Gaviria. Súmele a esa lista de voto en blanco también Jorge Enrique Robledo, que termina dando libertad a su militancia, a la gente de dignidad, pero dice que él de manera personal va a votar en blanco porque no logra irse ni para un lado ni para el otro. Distinto el caso a Carlos Amaya, el exgobernador de Cundinamarca, que en este caso lo que ha pasado es que decide irse entonces con Rodolfo Hernández, y Gaviria, usted lo decía ahorita, el exministro de Salud entonces con Gustavo Petro. Dividida como empezó la coalición. Pero así lo termina. de Amaya sí está como el meme. ¿Nos sorprende? No creo, ya lo teníamos nos ahí. sorprende. Y del otro lado, para cerrar y darle la bienvenida a los panelistas que nos acompañan esta noche, Marcela, que nos van a ayudar a entender todo este panorama político a una semana de las elecciones, que nos van a ayudar además a entender el manejo de las redes sociales que han sido las protagonistas. Hay que decir que Rodolfo Hernández pues aprovechó para irse a Miami, faltando tan poquito para las elecciones, se fue a dar entrevistas, se fue a conversar con empresarios a Estados Unidos, pero desde allá sorprendió con una denuncia muy grave en las últimas horas. Dice él que tiene información que quieren matarlo o atacarlo particularmente, y a su forma dice, no es a plomo, va a ser a cuchillo. Y que en un aeropuerto o en un recinto de un evento. Es una denuncia muy grave que se suma a las de otros candidatos que también dicen tienen amenazas, que los han querido asesinar en medio de la campaña, en un país en el que ha vivido una violencia política muy compleja. Así que, por supuesto, pues no se pueden desestimar las advertencias, pero las autoridades están investigando. Dice el gobierno que por ahora no tiene información sobre ese supuesto plan para atentar contra Rodolfo Hernández, que por temas de seguridad, dice, se quedará en Bucaramanga lo que resta de la campaña y cancela todos los actos que tenía previstos para estos días. Acostumbre, si es presidente, Bucaramanga será la ciudad desde la que se produzcan las noticias. Hacemos la primera pausa este viernes en el Andén y ya regresamos con los 3 invitados, nuestros 3 panelistas que esta noche nos ayudarán a entender lo que está pasando en la campaña política, a hacer proyecciones y a intentar pronosticar lo que puede pasar el próximo domingo, el 19 de junio, cuando Colombia decida quién será su próximo presidente. Una pausa, regresamos al Andén. Ya regresamos a El Andén. Y regresamos, ya les prometíamos, 3 de nuestros panelistas estarán esta noche con nosotros analizando la campaña, analizando el Petrovideo, como lo llaman muchos, recordando además un episodio anterior de Gustavo Petro, y hablaremos también de Rodolfo Hernández, de las redes sociales, y hablaremos de la registraduría, que es la que está preparando toda la logística para el próximo 19 de junio. Sin preámbulos, Marcela, saludamos entonces este viernes a Sebastián Zapata, que se sube al andén, ya uno de nuestros panelistas que nos va a ayudar a entender esta situación política de hoy. Sebastián, hola, buenas noches. Buenas noches, Marcela, Camila, Cristian. Aleja, no sé si ya esté conectada. Aleja ya se va a sumar también con nosotros. A todas las personas que nos están escuchando. Y a la expectativa de lo que va a pasar, ¿no? Ya quedan 8 días. Ya sí se acabaron los análisis, ya era hora, ¿verdad? Qué campaña tan larga. Pero a mí que me gusta jugar tanto a la prospectiva, yo aquí no me atrevo a decir qué va a pasar porque creo que esto va a estar muy cerrado. Esto cambia en cualquier momento. Marcela, usted tiene otro invitado. Sí, señora, Cristian Romero, que nos acompaña frecuentemente aquí en el Andén. Hoy no pudo venir, lo tenemos de forma virtual, pero pues él representa otra orilla distinta y será muy interesante escucharlo esta noche. Hola, Cristian, buenas noches.
Hola a todos, Marcela, Camila, Sebas, Aleja que ya debe estar por llegar, a toda la gente que siempre nos escucha. Muchas gracias a todos por estar pendiente de lo que hablamos en el andén. Bueno, señores, arranquemos con eso que un poco plantea Sebastián. Después de tantas semanas de campaña, el país listo, muchos dirán con el voto decidido, otros pues todavía decidiendo hacia dónde se van a ir. ¿Cómo ven el panorama? Sebastián, ¿qué es lo que podría pasar en la próxima semana? ¿Están ya echadas las cartas o todavía cree usted que a los candidatos les queda algún lado de donde recoger votos para quedarse con la presidencia? Pues yo creo que esto va a ser un voto finish y yo creo que esto se va a definir literalmente el domingo. Yo creo que mucha gente va a llegar a las urnas sin tener como un panorama claro, ¿no? En mi caso, por ejemplo, voy a votar en blanco. Y el voto en blanco y la abstención en este momento está creciendo mucho porque estamos al frente de dos populismos Pero tremendos. espere, usted apoyaba a Federico Gutiérrez. Sí, yo voté por él la primera vuelta. Entonces, creo que era la aquí- mejor opción, por lo menos no era populista, ¿no? Pero acá podemos hacer un análisis también interesante, Camila, porque uno daba por sentado que prácticamente todos los votos De Fico Gutiérrez iban a la campaña de Rodolfo Hernández y aquí nos estamos encontrando un claro ejemplo de que no están así. ¿Qué tiene uno en cuenta, Sebastián, para pasar al voto en blanco en una segunda vuelta donde de alguna manera será muy disidente porque puede ser un número de votos importante ante tanta gente que dice ni Petro ni Rodolfo, pero qué toma uno en cuenta para decidirse por el voto en blanco? Pues ustedes saben que el voto en blanco es una forma de protesta democrática, Sí. cuando uno no está de acuerdo con los candidatos, y yo creo que estamos al frente de dos populismos, con Petro con unas propuestas irrealizables y con Rodolfo que no sé qué vaya a hacer, porque todos los días cambia de propuestas e ideas, entonces estamos casi a la puerta de dos saltos al vacío. Entonces yo creo que hay mucha gente que se va a abstener o va a votar en blanco o va a anular el voto porque efectivamente no se acomoda a los dos populismos en cuestión. Y esta campaña ha demostrado, de verdad, yo estoy sorprendido de lo sucia que ha estado. Me parece muy particular esto último que salió de la campaña de Petro, porque ustedes saben que el petrismo juega mucho a ser sicario moral en redes, y lo están acabando hoy con todo esto que salió. Entonces ahí están teniendo de su propia medicina el bullying que les gusta hacer, y el sicariato moral en redes, ahí están teniendo, para que vean también que no está bien moralmente lo que ellos hacen, ¿no? Como acaban a la gente. Camila, antes de que le pregunte a Cristian, creo que es importante reiterar algo a los oyentes y a quienes nos están siguiendo esta noche, porque el tema del voto en blanco sí genera muchos interrogantes sobre el valor que tiene para la segunda vuelta presidencial. Precisamente no va a contar en el sentido de que si llega a ganar, no se van a repetir las elecciones como si hubiese ocurrido en la primera vuelta presidencial, pero pues lo está diciendo Sebastián, si es una opción válida para quienes no están convencidos por ninguna de las dos opciones, pese a que no va a tener valor jurídico y pues ganará entonces Al en final dado habrá que caso. escoger en las dos opciones que le Sí. quedan al país. Uno de los dos tendrá que ser el presidente a partir del siguiente domingo. Pero por eso, Cristian, ¿usted comparte eso con Sebastián? Habrá mucha gente que todavía no ha decidido el voto. ¿Qué es lo que va a determinar al final que se vayan los colombianos a un lado o al otro faltando tan pocos días? Mira, yo creo que hay algo muy importante y es que sí, hay mucha gente decidida, pero esta gente que está cambiando su voto a días de las elecciones, precisamente porque se dieron cuenta que todo eso que le vendieron a lo largo de la campaña tal vez es una mentira ya llegando a esta recta final, tanto de parte de Rodolfo como de parte de Petro, y mucha gente desilusionada de las campañas, desilusionada de las formas, desilusionada de muchas propuestas que ven que tal vez no se van a hacer realidad, y de la gente que va a estar allí en esos posibles gobiernos. Creo que hay una desilusión total, la gente no está votando contenta, no está votando por el candidato en el que cree, sino simplemente está tratando de atajar al contrario. Y precisamente eso es lo que nos llevó a esta campaña de tantos odios, tanta polarización, tantas noticias falsas, tantos ataques sistemáticos a personas y no a campañas o propuestas o argumentos. Y habrá personas que van a cambiar su voto al último día, o tal vez personas que ni siquiera salgan a votar, o mayorías que se sumen al voto en blanco y tal vez veamos un voto en blanco histórico. Oiga, Cristian, ¿y usted por quién va a votar? Cuéntenos. Sigo indeciso. Yo, como siempre lo he dicho acá, no he hecho parte, realmente eso me tiene muy triste. Personalmente no he hecho parte de ninguna campaña. En algún momento acompañé la campaña de Alejandro Gaviria. Luego hubieron 1000 atropellos cuando se intentó ingresar a lo del tema de la coalición, la consulta. Entonces, pues desde ahí no hice parte de ninguna campaña, no hago parte de ninguna campaña, y pues ha sido realmente triste porque nadie ha recogido ese sentir de muchos colombianos que tal vez como yo no se sienten identificados con ninguna de las dos campañas, a pesar de llegar a un voto responsable el día 29 y 19 de junio. Claro, pero Cristian,
Usted que tiene una mirada más con esta tradición de los liberales, que también estuvo cerca de esa coalición de centro, a Alejandro Gaviria, ¿cómo ve el panorama precisamente para Gaviria, que es, yo creo, uno de los políticos que hoy tiene el escenario más complejo porque apoya públicamente a Gustavo Petro, pero uno de los videos que se filtra de las reuniones del Pacto Histórico pues no lo dejan muy bien parado, y lo que pensaban los alfiles de Gustavo Petro de él hace unos meses, uno creería pues no hay razones para que cambie tan rápido? ¿Qué pasa y qué papel podría jugar Alejandro Gaviria al final al lado de Gustavo Petro, cuando ya sabemos lo que esa misma campaña pensaba de él hace apenas unas semanas cuando eran rivales en esa contienda? Yo creo que pues apartando el tema, porque claramente Alejandro no hace parte del Partido Liberal ni Sí. comulga con todos nosotros. Yo creo que Alejandro Gabriel lo explica muy bien y dice que él no es petrista, no va a ser petrista, sino simplemente está teniendo un voto responsable al que a sus creencias personales, a sus argumentos personales, dice que pues es un menor riesgo que gane Gustavo Petro a que gane el candidato Rodolfo. Me entristece saber que obviamente hay mucha ingenuidad aún de la gente que cree que las campañas políticas no se atacan, no hay reuniones donde hay estrategias para eliminar al contrario. La campaña de Alejandro pues trató de ser una campaña muy bonita, una campaña pues de propuestas, de argumentos, que de hecho hoy todos los candidatos reconocen que fue uno de los candidatos más preparados que tuvo esta contienda electoral, pero pues también hubo mucha inocencia también de creer de que pues no hay que juntarse entonces con los políticos, no hay que hacer alianzas, no hay que hacer coaliciones, no hay que tener conversaciones, y como siempre lo he dicho acá en el Andés, la política se trata de tener conversaciones. El problema es cuando esas conversaciones se ocultan y no son transparentes y no se dan por encima de la mesa, pero claro que hay alianzas, claro que hay estrategias, claro que tienen que haber juegos sobre la mesa en todo este juego político y electoral. Pero sería bueno que Alejandro Gaviria fuera sincero y dijera que si está con Petro es por algo de la alcaldía de Bogotá. Porque es que se me hace muy extraño. Pues cuéntenos usted, ¿qué información tiene de eso, Pues porque es que a mí se me hace muy raro, porque los varillazos que le daba Alejandro Gaviria a Petro en diciembre y ahora se adhiere como si nada. Y pues si de pronto hay un pues yo creo que acá hay acuerdo para muchas cosas. que sea el candidato del petrismo a la alcaldía, como ese es el corrido, el chisme en los corrillos políticos, pues sería bueno que se sincerara. Por ejemplo, para mí me sorprendió esa decisión y Alejandro, que me parecía un tipo tan razonable, creo que nunca le daré mi voto. Increíble usted en 6 meses, después de decir que Petro era un desastre económico, ya adherirse a la campaña. Bueno, Eso es lo que la pero gente las castiga a los volteretas en la políticos. política son Las muy incoherencias. comunes. Sí, pero yo quiero que nos centremos en una cosa que estaba mencionando Cristian hace un momento. Él decía que es que todavía hay mucha gente con una ingenuidad propia de lo que son las campañas políticas, y que es ingenuo pensar que en la campaña política pues no hay estrategia, no hay además pues todo un conjunto de ideas para intentar desprestigiar al otro. Eso de alguna manera le abre la puerta incluso a las fake news, que es lo que ha sido protagonista esta semana. ¿Es tan normal tener una campaña política a este nivel de, podría llamarse, conspiración, persecución e incluso estrategia en contra de, más que hablar de lo que como gobierno podría proponerse? ¿Ha sido normal en los años en Colombia hacer una campaña tan sucia como no la habíamos visto hace mucho tiempo? Siempre ha pasado. Lo que pasa es que ahora se filtran los videos. Pero eso hace parte del realismo político. Usted le paga a los grandes estrategas para eso. Vamos a hacer, desde el punto de vista ético y moral sí es cuestionable, pero así funcionan las campañas políticas aquí, en Estados Unidos. Acuérdese lo de Hillary Clinton, lo que le pasó con Donald Trump. O sea, en todo el mundo sí funcionan. Y por eso es que usted le paga a un estratega una millonada y él es el que le da esos tips desde el marketing político. Lastimosamente es así. Igual hay que tener en cuenta, es que eso siempre ocurre, siempre hay unas reuniones de cuarto de guerra. Más allá de si la campaña decide difundir noticias falsas o no, las campañas también se preparan para recibir esas noticias falsas. Los estrategas también dicen, listo, aquí no vamos a cruzar estos límites éticos y morales. Aquí no vamos a cruzar estos límites éticos y morales, pero vamos a prepararnos para defendernos de todo lo que está ocurriendo. Nos van a atacar por este lado o por el otro, digamos en el ejemplo de la campaña de Humberto de la Calle. Entonces, le iban a atacar diciendo que era el candidato de las FARC. Entonces, él tenía que prepararse para desmentir todo eso y se prepara toda una estrategia para presentarle a la ciudadanía que él no era el candidato de las FARC. ¿Funcionará o no? Pues ya eso depende de cada campaña, pero eso es lo que ocurre cuando hay una contienda electoral y es lo que hay que explicarle a la gente, porque es que pasa hasta como lo decían hoy, ponían el ejemplo del partido de fútbol. Es que ustedes creen que antes de un partido de fútbol se reúnen y dicen, oiga, no, vamos a dejar que ellos se luzcan y vamos a ver que hagan las mejores jugadas. No, claro, va a haber un jugador que va a tener que estorbarle a otro, va a tener que, el que va a marcar a Messi, el que lo va a hacer caer, el que le va a hacer las zancadillas. Miren, por ejemplo, eso se prepara. acuérdense de la campaña de alcaldía de Bogotá con Claudia López, todo el trabajo suyo que le hicieron, por ejemplo, a Carlos Fernando Galán. O
una persona que está electa hoy como senador, que trae una fundación, se montó un montón de películas y de chismes para hacerle campaña negra. Carlos Fernando, la campaña de Claudia López por la alcaldía fue tenaz. Uno decía, todas las fake news que le hicieron a Carlos Fernando fue impresionante. Pues ahí están los resultados, pues logró alcanzar la alcaldía. Además Pero, hay Cristian, otra cosa que dice ahí Sebastián, importante, que, perdona que te interrumpa, y es también el otro estilo de esas campañas mentirosas. Está bien, Claudia no hizo una campaña cochina ensuciando de frente a otro candidato, pero mintió durante toda Pero su sí mandaba campaña. a los en su plan de lavaperros a que gobierno. hicieran el trabajo sucio. Así Ajá, pero tuvo un plan de gobierno mentiroso al que hoy la ciudadanía no está viendo cumplir y está haciendo algo totalmente diferente. Eso también es falta de transparencia y mentirle a la gente en la cara, porque dijo, no voy a hacer horas en la 68, las hizo, no voy a tocar la séptima, lo hizo. Eso también es mentira y a pesar Pero de que no está miren la atacando a otros tendencia, candidatos por en término ejemplo, personal, le con mintió a la Claudia. gente en la cara. Es eso, nos estamos llenando de populistas. Miren el tema, miren las alcaldías como quedaron, ¿no? Claudia López, una populista, Quintero, un populista, en Magdalena, unos populistas, y ya vamos a tener un presidente populista. Entonces es muy triste porque seguramente esos 4 años poco o nada se va a hacer, las ideas de Petro irrealizables, y lo de Rodolfo, que uno no sabe a qué atenerse. Claro, en ese caso también, Marcela, las redes sociales en esta campaña han sido determinantes por decisión de Rodolfo Hernández, pero también de Gustavo Petro. Acuérdese en la primera vuelta cómo Gustavo Petro al final dijo, pues yo no me le mido ni a debates, asisto a pocas entrevistas. Ahora es Rodolfo Hernández. Cristian, ¿tiene que ver ese protagonismo de las redes sociales en que estemos hoy en este nivel de polarización, de acusaciones, de señalamientos y hasta de espionaje? No, yo creo que lo que ha pasado es que hemos avanzado en el tiempo. Claramente las redes sociales se han vuelto un amplificador, pero pues no existían a veces en otras campañas o en otras épocas donde digamos lo que pasa hoy. Vemos que hay campañas que se reúnen, hacen estrategias y sicariatos morales, pero antes lo que pasaba también es que se reunían y acordaban asesinar candidatos presidenciales. Entonces ahí es cambiando como lo que nos vamos enterando de las cosas, cómo va funcionando. Por ejemplo, hoy veía que un periodista de Blue ponía el contrato de Sebastián Guanumen en el que tuvo en el consejo, que no tiene nada que ver con lo que pues está ocurriendo. Entonces intentan como que todo el mundo como que revolver información, como que simplemente como tener el afán del clic. Hay muchas acusaciones irresponsables. Por ejemplo, allá que llegó Aleja, yo por ejemplo estoy de acuerdo con lo que dijo el senador Robledo. Salen y dice el senador Robledo, oiga, hay un señor que está mintiendo de dónde nació. Eso es una mentira, o sea grave, sea no grave, el man está diciendo una verdad y eso no es una fake news, como salió una bodega petrista a decir, oiga, es que el Robledo se está vendiendo al uribismo y está esparciendo fake news y toda esta cosa. No, no es una mentira, el señor está mintiendo de dónde nació. Que sea importante o no es otro cuento, pero está diciendo la verdad. Nos puede sorprende entrar que al Petro debate. mienta. ¿Alguna de esta mesa le sorprende que Gustavo Petro diga mentiras? Déjeme saludar que llegó y nos se va a subir esta noche al andén Alejandra Sánchez, que es otra de nuestras panelistas, que sé que le va a dar a esta conversación un tinte muy importante porque su posición política nos va a complementar las ideas de lo que está pasando en campaña. Aleja, hola, buenas noches. Hola Cami, Marce, Sebas, Cris, un gusto estar con ustedes esta noche y con todas las personas que nos escuchan. Arrancamos esta conversación y quiero sumarla porque queremos saber hasta dónde el voto de los colombianos está definido, faltando tampoco para ir a las urnas. Tenía Cristian una posición en la que él, por ejemplo, no sabe por quién votar, pero ya Sebastián dice, me voy por el voto en blanco. ¿Cuál es la situación de Alejandra? Usted que además, pues sé que ha trabajado desde la Centro Esperanza y que tiene una mirada de centro hoy de la política colombiana. Bueno, pues sí, o sea, eso es como el final, es como mi principio, porque yo tuve un candidato al cual le hice campaña, traté de dirigir en parte las juventudes de esa campaña, que fue la de Sergio Fajardo, y evidentemente pues con quien yo me sentía representado, hoy no está en la segunda vuelta representada. Entonces, las dos opciones pues de por sí, per se, no me representan completamente. Sin embargo, he venido estudiando la posibilidad de apoyar a uno u otro candidato y la realidad es que ni los principios políticos, ni la posibilidad en materia programática, ni las historias de vida, ni las alianzas me permiten decir con tranquilidad, me voy con Petro o me voy con Rodolfo. Ninguno de los dos. Ni Rodolfo tuvo el coraje de hacer un acuerdo programático y un acuerdo político con la Centro Esperanza o algunos representantes de ellos, ni Petro tuvo el coraje de llamar
ni siquiera, ni tampoco de ceder en algunas posiciones que son bien importantes en la democracia, tampoco de tener un tono más amable con quienes hemos estado históricamente en otros lados, no necesariamente contrarios, pero sí en otros lados, en otras posiciones diferentes, y nos han matoneado solamente por pensar diferentes a ellos. Entonces yo creo que hoy es el momento en el que se decantan este voto de muchos colombianos hacia el voto en blanco, porque no podemos, si bien hemos superado en parte ese Petro Uribe, pues el discurso de muchos influencers, de muchos petristas, de muchos incluso sí, de quienes están hoy en esas campañas, pues sigue siendo esa polarización. Pero Aleja, ¿usted no cree en este caso que pensar que le faltó de alguna manera decisión a Rodolfo Hernández a la hora de unirse o de aceptar una alianza, un acuerdo, de alguna manera unión estratégica con quienes estaban en la Centro Esperanza, era también vender el plan de gobierno que en ese momento ganó? Lo que dice Rodolfo Hernández es que lo que pretendía Sergio Fajardo, Jorge Enrique Robledo, Carlos Amaya y demás era modificar su plan de gobierno, y lo ven ustedes desde el otro lado como si él no hubiese aceptado esa negociación, pero al final pretendían modificar el plan de gobierno. Sí, había que modificarlo porque obviamente tenía diferentes posiciones en algunas cosas, y si uno llama a alguien a conversar, es porque sabe que va a poner a contrariar y a conversar diferentes posiciones. Entonces evidentemente era para llegar a acuerdos, no era para que hubiese para plegarse. No era para plegarse a la campaña o para adherirse de manera pues natural sin ningún tipo de acuerdo. Entonces yo creo que sí era necesario que aceptara el acuerdo y que cambiara todo el programa con el que ganó. Pues yo creo que más que el programa con el que ganó, él ganó con un discurso y con unas formas nuevas, que es justamente también lo que convoca esta conversación, y es a través de las redes sociales, de los videos en TikTok, de las incursión en redes donde muchos jóvenes han llegado a hablar de política, nuevas formas, y no necesariamente el programa. De hecho, muchas personas decían, Rodolfo no tiene programa, y es falso. Él inscribió un programa de alrededor de 70 páginas en la registraduría en su candidatura, pero nadie lo conocía, nadie hablaba de sus propuestas. Entonces yo no creo que él haya ganado con ese programa y que todo el mundo tuviera, los alrededor de 6 millones de personas que votaron por él, tuvieran clarísimo cuáles eran las propuestas que tenía Rodolfo. Tenía un discurso y tenía unas formas que le llegaban de manera directa a la gente, y que eso se podía poner a conversar, ese interés de cambio que tenía la gente que votó por Rodolfo, con unas buenas ideas y unas buenas experiencias que tenía la Centro Esperanza. Pero quién sabe cuál presión hizo que ese acuerdo no se fraguara. Sí, Sebastián, Cristian estaba poniendo el ejemplo del fútbol, pero uno, digamos, en el fútbol tiene unas reglas de juego y hay un árbitro que dice si se están cumpliendo o no. En este caso, pues lo que se ha conocido también es muy turbio. Lo que sale en estos dos videos que revela la revista Semana es también, por ejemplo, un plan secreto de Roy Barreras para buscar a un narco que declarara en contra de Federico Gutiérrez. Cree uno que ya se está cayendo en cosas muy bajas. ¿Todo vale entonces en esas estrategias para tratar de atacar al contendor y de ganar votos? Pues es que lo que yo les decía, desde el punto de ética y moral, pues eso es cuestionable, pero es que así se ganan las campañas, lastimosamente. Ese pacto de la picota es cierto. A muchos nos dijeron, no es labor social. Estaban ofreciendo a un poco de bandidos favores para sumar votos. Si usted mire dónde está la gata, el combo de la gata, salió en la silla vacía, el combo de la gata está apoyando a Petro. O sea, si hay una campaña hoy mal rodeada, la de Gustavo Petro, por todo lado que se mire a nivel territorial, etcétera. O sea, por lo menos Rodolfo está solo, ¿no? Así uno critica el populismo del señor, su desconocimiento. Él no tiene unas alianzas tan turbias como lo de Gustavo Petro. Gustavo Petro está tomando en serio todas las herramientas de campaña negra para ganar. O sea, yo creo que él está montando toda la carne en el asador para ser presidente, porque yo creo que si a este tiro no es Petro, yo creo que ya la izquierda no pondrá presidente por lo menos en 12 años, creo yo. Pero en ese caso, entonces, los escucho a ustedes y es inevitable pensar que estamos condenados a hacer una campaña con las estrategias que se están descubriendo, que ahorita decían son normales, han pasado por años, así se ha hecho la campaña aquí y en cualquier parte del mundo. Lo nuevo es que se filtran los videos. No, y Camila, y si me lo permite, pues la decisión del pasado 29 de mayo de los colombianos es justamente un voto protesta contra esas formas de hacer política. Exactamente, esa es la pregunta. ¿Cuál es el cambio que proponen estas campañas Pues si al final ustedes están hablando es que no, de estrategias políticas que se han hecho siempre? Pues usted mire quién está con pues está todo el santismo. Básicamente, si Petro llega, eso va a ser una unidad nacional versión Gustavo Petro.
2.0. Entonces, cambio no va a haber. Y con Rodolfo tampoco va a haber cambio, porque es que Rodolfo no tiene nada en la cabeza de este país. Entonces, seguramente eso va a hacer dejar algunos personas de este gobierno, improvisará encargos. O sea, el señor, por ejemplo, estos días lo escuchaba sobre el tema de contralor, procurador, fiscal, y el señor ni siquiera sabe cómo se escoge el fiscal. Decía que no se iba a meter en eso cuando el señor es el que manda la terna. Entonces, yo creo que cambio con estas opciones no va a haber. Y lo que me parece es que el país va a dar un salto al vacío tremendo. Hoy creo que van a ser 4 años perdidos. Pero es lo que hay. Pero yo Hay que sí creo, escoger ahí. Cami, que no es cierto que todos, digamos, y demos como por sentado, así ha sido siempre, ya tenemos que aceptarlo y hay videos y ya. No, de hecho, hoy Sergio Fajardo sacó yo no soy del equipo ni del partido de Sergio Fajardo, pero sacó un comunicado anunciando su voto y me pareció importante, me pareció potente el mensaje que da, y es que no todo vale, y que el acuerdo también, por ejemplo, que se intentó, o no es más que el acuerdo, la conversación que se dio con Rodolfo, porque fue una conversación, un intento de conversar, fue un intento democrático. ¿Por qué tanta matonería con eso? Ahora, en la campaña de Gustavo Petro están cantidad, como lo dijo Sebas, de alianzas cuestionables que nosotros en la vida, en el sector en el que hemos estado, ni Sergio en sus candidaturas presidenciales, ni Jorge Robledo en todas sus candidaturas, mejor dicho, ninguno de los que estábamos acá podría decirse que legitimábamos como herramientas, no sé, normales o aceptables de campaña, porque nosotros siempre hemos pensado que no todo vale y que no es así. De hecho, Aleja, ninguna campaña ha ¿pero sido así. cuántos votos sacó Fajardo, por ejemplo? No, por eso, pero entonces Ahí está, hizo una campaña, eso sí yo lo reconozco, hizo una campaña limpia. limpia completamente. Tenía muy buenas ideas, un señor pero ¿cuántos votos sacó? Él no apeló al populismo y vea cómo le fue. Claro, alrededor de 900.000, pero entonces, en parte, ¿por qué, digamos, hubo ese debacle en la votación de Sergio de hace 4 años a este año que fue nuevamente presidenciales? Yo creo que principalmente porque las personas... primero hubo también una campaña sistemática de parte y parte de eliminar la idea de que el centro podía gobernar. Y también hubo muchos videos, ¿no?, donde se dice que era una estrategia quemar al centro. Pero yo creo que es posible todavía llegar con discursos de educación, con discursos, mejor dicho, de avanzada, con buenas ideas, sin acaecer en el populismo. Se logró hace 4 años una candidatura pues bien respaldada, que fue la de Sergio, con 4,5 millones de votos, y seguramente se volverá a poder hacer en la medida en la que logremos también superar esta polarización y esta dicotomía histórica de que si no es Petro es Uribe y viceversa, y en la medida en la que pues se supere esta contienda, pues vamos a poder también crear nuevas, mejor dicho, nuevas estrategias y también nuevas caras. Es que miren, por ejemplo, hace 4 años, el mejor programa era el de Germán Vargas. ¿Cuántos votos sacó? El mejor programa era de Sergio. La gente lastimosamente la mueve son las emociones en las elecciones. Y ya lo que está pecando es el discurso antipolítico y populista. Bueno, pero Pero Vargas, Cris, ¿dónde vamos está? a preguntarle. No ¿Con sé. Petro? Ok. Bueno, pues según pues, las grabaciones con Petro, pero todavía no lo sabemos porque él no se ha pronunciado. En todo caso, Cristian, hay muchas preocupaciones sin duda sobre las propuestas de Gustavo Petro, pero hay muchas personas que dicen que más que lo que él propone o que el mismo Petro, les preocupa la gente que lo rodea. Hablamos nuevamente de Roy Barreras, de Armando Benedetti, de Julián Bedoya. ¿Usted cree que una medida posible para intentar recuperar la imagen tan afectada con este escándalo podría ser marginar a Roy Barreras de la campaña, como hizo ya Gustavo Petro con Piedad Córdoba? Eso no va a ocurrir, Marcela. Yo creo que sería una mentira a los colombianos decirles que Roy Barreras, Liscano, Alfonso Prada, Velasco, Temístocles, Ritter, una bandada grande de congresistas tradicionales, decirle a los colombianos que ellos no van a ser parte del gobierno de Gustavo Petro. Ellos van a estar ahí, tal vez vayan y digan, no va a ser ministro, pero pues va a tener direcciones administrativas, van a tener mucha injerencia y muchos intereses en juego en la presidencia eventual donde Gustavo Petro gane. Eso no lo va a solucionar, eso ya se fue así, esa es la campaña de Gustavo. Ellos decidieron tragarse esos sapos, ellos decidieron, las mismas personas activistas dentro de ese pacto, decidieron omitirlo. Hoy mismo lo decía Gustavo Bolívar, o sea, él dice, yo no comparto las formas de esta gente, pero prefirió tragarse ese sapo porque ellos vendieron su alma con tal de ganar.
Claro, pero súmele a eso entonces que los colombianos están teniendo que tomar una decisión a partir de esa campaña sucia que puede ser normal, que puede hacer parte de la estrategia política, porque es así como se ha hecho la política en Colombia, pero que solo queda el camino de las redes sociales. No hemos podido conocer las propuestas de los candidatos en un mismo escenario, no se han sentado ellos a debatir como sí se ha propuesto y eso ya no va a pasar. Es normal y es además eso justo con el pueblo colombiano, con los electores, Alejandra, que tengan que ser las redes sociales el único escenario de este debate. No, eso es el colmo y es una exigencia que hemos hecho desde los sectores más coherentes y mejor dicho, que hemos tratado de hacer política en la calle, entregando volantes, entregando periódicos. Yo llevo 7 años haciendo esto y no lo hago solamente en época electoral, lo hago porque creo que la política, el poder conversar, poner a conversar diferentes miradas y posturas es la forma de lograr consensos en la sociedad. Bueno, pues eso se logra con los debates públicos, con artículos, con argumentos, con razones. Pero ¿qué es eso de andar poniendo en Twitter que el otro es uribista y que el otro es un hijo y que el otro es un tantas? Y eso es lo que hacen una cantidad de influencers entre comillas, que quién sabe a quién influencian. Pero lo que sí es cierto es que esas son las formas que el debate ha adquirido y es insuficiente, pero además es algo que pone en contravía el proyecto político democrático que tenemos muchas organizaciones y muchos sectores. O sea, zanjar debates políticos con insultos, con bajezas, con mentiras, es la forma que ha adquirido siempre el uribismo. Y es a lo que hoy está haciendo una cantidad de personajes que están protagonizando la campaña de Gustavo Petro. Y a mí eso me parece reprochable. Pero Alejandra, ¿por qué cuestionar que no se asista a debates, que se use las redes sociales como plataforma, si al final pues no se está cometiendo ninguna irregularidad ni se está faltando a la ley? Es que en Colombia nada obliga a un candidato a debatir con otro. No, es que lo que lo obliga es el país mismo. Es la capacidad de hablarle a la gente, es la capacidad de hablar con claridad, con franqueza y, ojo, con profundidad de los temas. Cuando Sergio Fajardo, o en la campaña, por ejemplo, de las consultas primarias, cuando alguno de los candidatos que tuvimos en la coalición Centro Esperanza dijo, no vamos a debatir. ¿Cuántas veces Jorge Enrique Robledo llamó a Gustavo Petro a debatir los dos sobre temas fundamentales como transición energética, como que es que Petro dice se va a acabar mañana el petróleo y Robledo dice eso no es posible, venga, debatamos públicamente, y Petro jamás le aceptó el debate. Alejandro Gaviria no le aceptó el debate a Robledo. La cantidad de políticos hoy ganan las elecciones prácticamente con una cachucha, se ponen a la sombra de algunos discursos generales, y, mejor dicho, banales y hasta ramplones, y debajo de esa sombrilla de esos discursos logran ganar, mejor dicho, convenciendo a todo el mundo de mentiras y con emociones. Pero es culpa de la gente, ellos se aprovechan del electorado colombiano que no está votando por los programas, sino por guías populistas, por el que les mueva las emociones y ya, que es lo que es un fenómeno a nivel mundial, sí, claro, y a nivel regional. Bukele le va a dar el apoyo seguramente a Rodolfo estos días. AMLO, que es otro populista, ya se lo dio a Gustavo. Entonces, pero digamos que tampoco podríamos pensar que el país son las redes sociales, entre otras cosas, porque estamos en un país, en Colombia, que tiene unos problemas de conectividad enormes, unas desigualdades muy grandes, y que lo que estaría pasando, Sebastián, o lo que uno entendería es que muchos colombianos se están quedando sin la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos para poder votar. Un candidato serio le tiene que dar las caras al país, le tiene que explicar las propuestas, lo que quiere hacer en materia económica, lo que quiere hacer en materia... Un candidato serio. Pero pues como tenemos a este par de personajes, pues no les podemos pedir. ¿Qué le podemos pedir a un señor como Rolfo que conoció Bichada hace cuánto? Esta semana, ¿no? Y ganó. Ganó allá en Bichada, total, ¿no? Y en Palo Cabildo. Fue a agradecer. Te decía que el nombre era muy feo. Pero eso significaría, Cristian, entonces que el país queda condenado no solo a la política en las redes sociales, sino a tomar decisiones a partir de lo que cabe exponer en un Twitter. Porque no hay nada, les insisto, que obligue a debatir. ¿Estaríamos en mora de eso? De que cuando se inscriba un candidato y que aspire a un cargo público, pues tenga que confrontar sus ideas con otro. Pues Marcela, yo creo que acá hay algo muy importante y lo decía Sebas, la gente es la que elige. Acá hubo gente con propuestas serias, con campañas limpias, y la gente no le gustó. La gente le gustaba más el candidato que, lo peinó, el candidato que, el que las barras de las redes le hacían fuerza. A la gente le gustó eso, sin ni siquiera escuchar las propuestas, sin ni siquiera haber escuchado debates, se dejaban llevar por noticias falsas. No, que ese señor tuvo contratos con concreto, que 1000 vainas, que es hijo de tal, que yo no sé qué, que
lo vinculamos con Gaviria, y eso pasó mucho, y destrozaron muchos candidatos moralmente y personalmente. Pero Y eso es lo que a entonces, mí me venga, parece mal. Cristian, si esto que está viviendo hoy el país es producto de una decisión que ya tomaron los electores, que al final se fueron por estas dos opciones de la baraja de 6 que tenían en las elecciones anteriores, ¿cómo explicar el fenómeno? Que el país, que el elector decida irse por esas alternativas más que por aquellas que están dispuestas al debate, a la propuesta y no solamente al clic, al video, a la estrategia de cómo atacar a otro a partir de fake news. ¿Qué explica eso? Es que hay una responsabilidad muy grande del elector, también claramente de las campañas de no ser mentirosas, pero el elector también tiene que informarse y tener un voto mucho más consciente y responsable, porque es que de hecho al país nos está diciendo hoy básicamente, me importa 5 lo que le pase al país, yo voto por este señor que me cayó bien, por este viejito que hace videos lindos, o por este otro señor que me propone que me va a pagar la salud y la educación. Hasta el Pero, sol pero de eso hoy. puede tener una explicación Claro, también, y es el olvido estructural. estatal, y que pueden decir en el Bichada, pues mire, los políticos saben dónde quedamos, pero aquí nunca han venido y nunca nos han ayudado y seguimos viviendo lo mismo. Pero ¿Ustedes es se que acuerdan ni los siquiera sabe videos que de la existe, Defensoría peor de aún. los niños comiendo de Claro, la basura claro. en el relleno del Merey? Entonces, pues seguramente hay muchas explicaciones, pero lo cierto es que allá nunca fue Rodolfo Hernández y ganó sin hacer un solo Sí. acto de campaña. Yo creo que definitivamente la explicación es estructural, o sea, son las desigualdades estructurales que hay hoy en Colombia. Yo no culpo a la gente porque haya votado por X o Y candidato, porque al contrario estoy sintiendo exactamente lo mismo que ellos y ellas, y que nosotros entendamos hoy que razón y que la razón y que la propuesta X o la propuesta Y es mejor, pues es producto de también una serie de privilegios que hemos tenido de educación superior, de seguramente hoy tener conectividad constante en un celular y tener datos, mejor dicho, una cantidad de estar inmersos en este mundo de la política, pero el 99% de la gente no está pensando en política las 24 horas del día, no está pensando en si este le respondió al otro, si la regla fiscal a mediano plazo se va a mover o no con la propuesta de Petro o no. Lo que está pensando la gente es en sobrevivir, y eso responde a unas consecuencias de la crisis económica que estamos viviendo, de las decisiones políticas que ha tomado una élite durante 30, 40 años. Mejor dicho, durante 200 años, pero que durante 30 años ha estado mucho más presente en los últimos gobiernos. Por eso es que yo dudo mucho que hoy Gustavo Petro represente el cambio si en su gobierno van a estar gobernando los mismos que gobernaron con Santos, los que gobernaron con Uribe, los que gobernaron con Pastrana, con Gaviria, con Samper, con todos. Es que tiene a Samper en su campaña haciéndole, mejor dicho, bombos y platillos y haciéndole campaña pues con carteles de que voten por Gustavo Petro. O sea, un expresidente que estuvo en un proceso de corrupción que fue el proceso de 8.000 y que, mejor dicho, tiene todos los cuestionamientos del mundo y una cantidad pues de alianzas más. Eso es lo que a mí me cuestiona, pero yo no pongo en duda el sentimiento generalizado de la gente, el votante de a pie, que cree que en Gustavo Petro o en Rodolfo Hernández va a haber cambio. Yo no pongo en duda eso. Pero es que yo creo que sí hay un descontento contra el establecimiento de este país. O sea, Fico perdió por una simple razón, porque era el candidato del continuismo. Se le nota, o sea, la gente percibía eso y él se mostraba, por eso fue que perdió. O sea, así nos guste o no las dos opciones que hay, en parte la gente les votó porque son unas promesas de cambio, que sea bueno o malo el cambio. Que se dé o no. Sí, yo no creo que se va a dar, estoy seguro que esto va a seguir igual, antes peor, pero ellos sí representan ese descontento que tiene hoy la mayoría de colombianos. Sí, y Cristian, uno pensaría también que la campaña de Rodolfo Hernández pues ha vendido ese discurso de lucha contra la corrupción, de que ellos sí no se van a juntar con la clase política tradicional, que no hacen acuerdos, pero surge una denuncia que hace el representante Juan Carlos Lozada diciendo que hay reuniones del candidato Rodolfo Hernández con el expresidente César Gaviria, dice, a oscuras y por debajo de las mesas. ¿Usted cree que de pronto también lo de Rodolfo Hernández es más estrategia y realmente no hay coherencia entre eso que profesa y lo que realmente termina haciendo? Usted que conoce el Partido Liberal muy bien. Yo creo que acá hay algo muy importante, es que a mí esas reuniones no me constan. Ya lo dijo muy bien el representante Lozada, pues que si Rodolfo no acepta que esto ocurrió, pues que salga a decirlo. Pero seamos sinceros, o sea, claramente Rodolfo tiene una campaña diseñada donde está ocultando a todas las personas visibles de su campaña y el único visible es él. La estrategia de esa campaña precisamente es ocultar todas las alianzas que él tenga en todo el país. O sea, él mismo, las estructuras de Fico ya están allá,
las estructuras de los partidos tradicionales, estructuras de lo que quieren. Pero la De lo pregunta mismo es que si hay también un tiene Gustavo acuerdo, Petro. Cristian, porque lo que dicen estos sectores es que les tocó votar por Rodolfo para que no gane Petro, que allá no les están ofreciendo nada, que ellos no están haciendo acuerdos, pero que pues no hay más opción. Pero no necesariamente tiene que ser acuerdos, es que seamos sensatos, o sea, ya estamos a menos de, ya estamos a menos de 10 días de las elecciones. En 10 días ya todos los candidatos tienen montadas sus campañas, sus equipos presidenciales. Esto no va a cambiar y simplemente están votando por la persona que o menos le perjudique o más le convenga, pero pues no necesariamente tienen que haber acuerdos ya faltando 10 días porque eso no va a ocurrir y en términos sensatos ya las campañas están montadas y como lo hemos dicho todo el programa, ya esto se fue así. Ya simplemente se está montando un bus para tratar de atajar al otro. Claro, No pero cuando necesariamente usted tienen que dice, haber Cristian, acuerdos o cuando cosas usted dice oscuras. que esto se fue así, y hablando además desde el lado de los partidos tradicionales y de los políticos en Colombia, un episodio reciente como el de los videos con el que estamos terminando la semana, o como la propuesta de Rodolfo Hernández de decir que el Estado tiene que regalarle la droga, los alucinógenos a los adictos para acabar con el mercado ilegal alrededor de ese consumo, ese tipo de cosas que tienen tanto eco en las redes sociales, ¿no hacen que se mueva el ajedrez de la política? Es decir, la realidad que vemos en las redes sociales del escándalo, de la tendencia del revuelo, entonces no afecta nada en el ajedrez de los partidos. Ya las estructuras están dadas, ya todo el mundo está jugado, ya todo el mundo está en sus casas, ya lo último que queda precisamente es un tema de voto de opinión, que precisamente por eso creo que el candidato Rodolfo Hernández no va a salir más de acá ya en estos últimos 10 días, por lo mismo Petro ya no está llenando plazas públicas ni haciendo mayores declaraciones, simplemente se está defendiendo de los ataques que se le están presentando, pero yo sí la verdad no creo que haya un actor súper relevante con 1 millón, 2 millones de votos que la última semana vaya a salir a decir, oiga, me voy para tal lado y a ganar. Ya eso ya no va a ocurrir, ya las estructuras están dadas y todo el mundo está esperando es cómo va a votar la gente. Porque pues como lo dijo bien Sebastián, acá la gente lo único que demostró es que está mamada del establecimiento, de ese símbolo que todo el mundo ha visto. Entonces lo que ellos están pidiendo básicamente es un cambio. Ahora vamos a ver cuál de los dos candidatos logró interpretar más ese cambio que quería la gente. Y para dónde sea el voto silencioso. Yo creo que la clave, esto no se va a ganar en Twitter, ni en redes sociales. Esto se va a ganar la otra semana con el voto silencioso. Y el por dónde se incline la balanza, seguramente estará la diferencia de 200.000, 300.000, o máximo 500.000, porque no creo que sea más la diferencia, no llegue ni siquiera al millón. Y Por eso lo está apretado que difícil está. porque No cada se día ve. sale un escándalo nuevo. Y eso no se ve hace tanto tiempo, ¿no? Pues que haya un ganador tan reñido o una contienda tan reñida en segunda vuelta. Pues yo creo que definitivamente las redes sociales sí están definiendo muchas cosas, sobre todo en la juventud, en quienes hoy están usándola de manera, mejor dicho, tan frecuentemente las redes sociales, pero pues no definen todo y eso es algo que nosotros siempre le hemos propuesto a las demás campañas y a las demás candidaturas. Nosotros llevamos toda la vida haciendo política en la calle, nosotros de eso somos los que se nos olvida tomarnos las fotos de que cuando salimos se nos olvidan las cosas porque estamos acostumbrados a hacer la política de verdad, mirando a los ojos a la gente, mejor dicho, hablando con argumentos y ellos todos lo hacen con fragmentos de videos, con trinos de 240 caracteres, pero pues yo siempre he invitado a hacer un debate franco y un debate frentero sobre las realidades. ¿Y eso cómo se cambia? Pues que nosotros desde las juventudes, desde que los que estamos haciendo política, de algún modo como empezando a hacer la política, pues no nos dejemos llevar tampoco por esas formas tan escuetas y tan populistas, que son populistas de hacer la política y demos debates mucho más profundos en nuestras universidades, en nuestros colegios, todo. Al final, desde donde están naciendo las Marcela. próximas caras de la política. Cristian, antes de intervenir, se me está acabando el tiempo y yo les quiero hacer a los tres una pregunta final, que quizá va a ser clave para los próximos análisis que hagamos del andén. ¿Qué va a pasar en Colombia si coincidimos todos en que estamos polarizados, en que estamos además en medio de la ingenuidad de cómo se hace la política en una campaña con tantos problemas y con tanta estrategia en contra de, más que hablar de lo propio y de las propuestas? ¿Qué va a pasar al otro día si esto es 50-50 y quedamos tan divididos como lo pronostican las encuestas? Cristian, ¿usted ve posible que haya un estallido social del que los dos candidatos hablaron esta semana? Yo digo que el estallido social va más allá
por un candidato que precisamente está presentando amenazas, porque básicamente lo ha presentado como una amenaza si no gana, que es el único que de verdad como que ha amenazado diciendo voy a desconocer los resultados si no gano yo. Entonces yo sí creo que la corriente y lo que debe pasar en este país, más allá de las elecciones de este 19 de junio, porque la vida sigue y todo sigue después de este 19 de junio, y tenemos que seguir haciendo política y tenemos que seguir haciendo control político, y como lo dice Aleja, es como los jóvenes y la nueva generación vienen haciendo política y cómo lo van a hacer. Es decir, yo, Cristian Romero, no difundiría noticias falsas de Sebastián o de Alejandra, y aún así tal vez llegue un día alguien y me diga, mire, tengo esta información de Alejandra, hazle daño con esto. También van las maneras y las éticas morales que uno va a tener en ese camino como político, y por lo menos yo no lo haría, y le recomendaría a la gente no lo haga, no destruya a las personas, no se haga villero, no haga este tipo de cosas, y esa es la manera en la que tenemos que promover la política de las personas que vamos a estar allí después de esta generación. Entonces le digo a la gente como vote por quien quiera, porque esto ya es un voto responsable por la persona que usted crea que menos daño le va a hacer el país. Vaya, salga y vote, porque pues son las únicas dos opciones que nos quedan, pero más allá del 19 de junio queda todavía país, quedan elecciones territoriales, queda un recambio, en 4 años volver a dar elecciones, entonces pues vamos con toda, vamos a seguir acá pendientes, haciendo control político, veeduría, porque pues independientemente del gobierno que gane, no significa que todo va a ser bello, perfecto y hermoso. Con ninguna de las dos opciones. Sebastián, ¿usted qué cree? ¿Habrá estallido social si quedamos tan divididos en las urnas como plantean las encuestas? Yo tenía mucho miedo de que Fico pasara la segunda vuelta con Pedro, porque yo creo que ese escenario sí podría ser muy peligroso, pues del lado del petrismo, ¿no? De los bandidos de la primera línea y todos terroristas. Pero con Rodolfo no, porque yo creo que es que como Rodolfo también promete un discurso de cambio, entonces yo no creo que Petro tenga mucho chance de sacar a la gente a las calles. Porque pues, si gana Petro, obviamente, pues nadie va a decir mayor cosa. El problema es que yo creo que ni siquiera es Petro, el petrismo, el fanatismo que hay, pues la gente de extrema izquierda y todos esos grupos también que se camuflan criminales allá como la primera línea. A mí me preocupa es también el tema regional el otro año. ¿Qué clase de candidatos vamos a tener? Si estos son los presidenciales, imaginemos cuáles van a ser los candidatos a las gobernaciones y alcaldías. Entonces eso sí me parece muy triste, porque ya vienen consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, y seguimos con esta tendencia, vamos a tener unos mandatarios locales pésimos. Hoy las alcaldías más importantes están llenas de populistas, como le decía ahora, Medellín, Cali. Cali está hecho nada, un desastre con este señor Ospina. Jorge Iván Ospina. Santa Marta jodidísima, pues Bogotá ni hablar. Cartagena está en la Cartagena, un pobre señor que no sé dónde está parado, solo imita como trenes, que es lo que imita, el que parece un mimo el señor. Pero de resto, a mí me preocupa es lo que vaya a pasar con la calidad de mandatarios que estamos promoviendo. Yo creo, Cami, que estamos en un momento histórico. Históricamente, o sea, todo el pasado político de Colombia se había librado la lucha de la contienda electoral entre continuismo. Y hoy por primera vez se está librando entre cambio. O continuismo, pero hoy por primera vez cambio. Si eso realmente va a representar un cambio o no en el gobierno, pues no lo vamos a poder predecir ahora de una manera como astrológica, no tenemos una bola de cristal. Si Petro representará el cambio o Rodolfo representará algo de cambio, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que la gente no quiere lo que siempre ha gobernado en Colombia. Y eso es importante para dos cosas. Primero, para superar la idea de que la política es solamente la política electoral, de que la política solamente se habla o se toca cuando hay elecciones. Yo creo que hay que hablar de política siempre, hay que politizar las universidades, hay que hacer de ellas centros de pensamiento y de discusión y de debate público, hay que cultivar esta cultura política en todos los sectores sociales de la sociedad. Y segundo, para superar la idea de que el que no es amigo mío es enemigo mío. Entonces yo creo que la polarización es un momento importante, o el superar la polarización entre Petro y Uribe en este momento, si lo hace Rodolfo, es fundamental para invitar a la gente a que discuta sobre el fondo y no solamente sobre la forma. Miren, elevar el nivel de conciencia de las cosas. Algo que dice Aleja, seguramente se me está acabando el tiempo, 30 segundos. Seguramente si Petro es presidente, el péndulo va a girar a la derecha en el 2026. Pero si Rodolfo es presidente,
Yo no sé qué va a deparar, la verdad. Yo no sé en el 2026 quién era. Esto va a ser una locura. Al final, la Depende última de palabra, Marcela, la tienen los colombianos. Y le tengo la buena noticia. Faltan 9 días para estas elecciones. Esa es Se la va a mejor acabar noticia la que usted me ha dado campaña. a mí, Camila. Ya tantas semanas detrás de candidatos. veo la luz. Polarización, noticias falsas, estrategia política, candidatos. A punto de que los colombianos tomen una decisión. Sin Me duda deja está la contarle logística. una perla antes de que acabemos. La captura del senador Mario Castaño del Partido Liberal Otra se nos noticia quedó de la por semana. fuera. Resulta que el Consejo de Ética del Partido Liberal lo suspende y le quita el derecho a voz y voto por 3 meses. ¿Será que va a votar y hablar desde la cárcel? ¿Y qué Me va a pasar? pregunto yo. ¿Qué va a pasar con la posición del cosas nuevo absurdas Congreso? que pasan. Acuérdese que él fue reelegido y que esa es la posibilidad de una silla vacía para el Partido Liberal que de por más sigue muy dividido. Esto es El Andén, nos volvemos a ver, nos volvemos a escuchar la próxima semana. Ya ahí sí va a ser el andén definitivo antes de las elecciones. Sin duda, aquí está la invitación para que no atropellen su opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.